Bueno, muy buenas y muy buenos días a todos. Muy felices Pascuas. Espero que hayan pasado una hermosa Semana Santa, que no nos vimos ni escuchamos, y hayan tenido una feliz y santa Pascua. Bueno, esta vez vamos a hacer una clase sin mi, sin mi espejo, sin la cámara viéndome, porque tuve algunos problemas con la compu, así que va a ser todo la voz en off. Si Dios quiere, la semana que viene voy a instrumentar con las autoridades del colegio para que para que podamos tener un encuentro por videoconferencia, ¿eh? Así, bueno, hacemos esto un poquitito más humano. La verdad que yo echo bastante de menos el hecho de tenerlos del otro lado. Yo sé que después lo ven, pero en nuestras clases de pensamiento universitario, la verdad que la experiencia que tuve en un solo encuentro fue muy gratificante por su participación, por cómo han seguido ese desarrollo que tuvimos en esa clase de introducción. Echo bastante de menos entonces su presencia, sus preguntas y sus comentarios, que enriquecen mucho el desarrollo de cualquier clase, ¿no? Pero más de este tipo de clases que son bastante reflexivas. Bueno, así que si Dios quiere, la semana que viene los voy a hacer madrugar, espero que se estén levantando temprano y vamos a vernos un rato. Bueno, vamos a lo nuestro. Les voy a mostrar un poquitito el programa de la materia. Tengo que retocar algunas cosas. En esta unidad 1 ustedes hicieron un trabajo bastante bueno sobre las nociones preliminares de lo que es la universidad como realidad histórica. Hicimos el otro día una clase sobre la filosofía como ciencia. Y hoy vamos a encarar lo que está diseñado como unidad 2, que es una introducción a la metafísica. Bueno, la metafísica es una rama de la filosofía, tal vez la más importante, en el sentido de que es una especie de fundamento, más que especie, es el fundamento de todo el pensamiento humano, no solamente del filosófico. Pero la filosofía, que ya de por sí es una disciplina fundamental, ustedes lo devolvieron muy bien en el trabajo práctico que hicimos sobre la filosofía como ciencia. También me gustó mucho el trabajo que hicieron ahí. Nosotros veíamos que era esto de las primeras o últimas causas y qué diferencia tenía la filosofía con el resto de las ciencias particulares. Si la filosofía en sí misma es una disciplina fundante y profunda, la metafísica es lo más profundo de eso que es profundo en sí mismo, que es la filosofía. Es decir, la metafísica es lo básico, más al fondo de lo que la metafísica hace. Cuando el pensamiento alcanza ese orden de abstracción metafísica, es una especie de fondo o de techo, como se lo quiera ver, para hacer una metáfora visual. ¿Por qué? Y bueno, porque la metafísica va a pensar nada más ni nada menos que esta pequeña palabrita que tenemos acá, el ser. Toda la filosofía estudia el ser, pero lo estudia bajo algún aspecto. Nosotros, por ejemplo, en la unidad 3 vamos a ver la lógica. Estudia el ser que piensa. ¿Y cómo piensa ese ser que piensa? Que es el ser humano. Esa es la lógica. Después también tenemos... Me salté una, creo. Sí, yo quería ir a esta en realidad. Antropología filosófica, unidad 2. La antropología filosófica, que es una rama de la filosofía, piensa al ser en cuanto viviente. Estudia los seres vivientes. Por eso se estudia la vida, el alma, las potencias, la vida vegetativa, sensitiva, etcétera, etcétera. Pero la metafísica va a estudiar el ser en cuanto que es. Sencillito y complejo. Nosotros que somos conscientes, porque tenemos conciencia, no solamente que somos, que existimos, sino que somos conscientes de que somos y existimos. Repito, nosotros existimos como existen las piedras, como existen los árboles,
como existen los animales, pero tenemos la gran diferencia de que nosotros tenemos conciencia de ser. Nosotros, además de ser, además de existir, sabemos que somos y que existimos. Muy bien. Entonces, en esta unidad de metafísica vamos a estudiar el ser en cuanto que es. Estas palabras las vamos a ir dilucidando a lo largo de estas clases que nos tocan estas semanas que vienen a partir de hoy y la semana que viene. Muy bien, vamos a ir a nuestro pizarrón. Bueno, pensamiento universitario. Hoy vamos a dar las nociones de metafísica. Yo les voy a adjuntar un PDF que lo van a tener ahí como añadido de la Universidad FASTA. Es una breve introducción a la filosofía que ellos dan. La Universidad FASTA da distintos tipos de diplomaturas y tecnicaturas y licenciaturas y trata de darle primero a todas las carreras una introducción a la filosofía. Entonces estoy usando bastante este texto para ustedes que están, que no estamos, ¿no?, en esta materia asomando. Bien, la unidad 5 de ese PDF, yo después se los voy a dar a partir de esta página 41, así no tienen algo tan pesado. ¿Qué es la metafísica? Bueno, vamos a leer un poquitito. Dice, hemos dicho que el hombre asciende intelectualmente porque llega a un tercer y último grado de abstracción. Esto nosotros no lo vimos, no importa. Alcanzando nociones que no se refieren necesariamente a las cosas materiales y le permiten comprender lo espiritual. Aristóteles llamó filosofía primera a esto que nosotros llamamos metafísica, porque es el principal saber filosófico, único merecedor de nombre sabiduría. Ese amor a la sabiduría, que se define generalmente en la filosofía, tiene como filosofía primera a la metafísica. Es también teología esta metafísica, porque culmina en el descubrimiento y conocimiento de Dios. Hay una teología natural dentro de la metafísica. Dentro de esta metafísica que nosotros pensamos estudiar, hay una profundización filosófica acerca del ser de Dios. No es un abordaje teológico como el que estamos acostumbrados a ver en formación religiosa. Es decir, no vamos a partir para conocer a Dios desde lo que Dios ha revelado de sí mismo, que está en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, sino que en la metafísica se estudia, como decíamos hoy, el ser, ¿no?, estaba en el programa, el ser, y como Dios es, también se lo estudia a Dios como ser. Es más, se lo estudia como el ser infinito. Hay una filosofía entonces que se va a ocupar del ser infinito. Y a esa rama de la filosofía y de la metafísica le vamos a llamar teología, teología natural. Bueno, con esto voy a avanzar un poquitito más hasta aquí, en la página 42. Les voy a repetir que les voy a mandar este PDF. Bueno, el ser en cuanto ser, ente, ser, esencia y existencia. A ver si me deja copiar esto. Parece que sí. Parece que no. Muy bien. Téngame un cachito de paciencia, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿eh? Yo ese PDF se los doy para que ustedes primero tengan la fundamentación teórica, la fuente bibliográfica de lo que estamos diciendo. Les ruego que primero presten atención a esta explicación y después, cuando hayan entendido esto, ahí sí vayan un poquitito más al PDF. Después vamos a hacer un cuestionario respecto a esto y van a tener que amalgamar esta explicación con el PDF. Bueno, vamos primero acá. El ser en cuanto ser. Bueno, yo decía que la antropología
estudiaba al ser en cuanto viviente, el hombre, la antropología filosófica, la vida, etcétera, etcétera. Que la lógica también estudia al ser en tanto y en cuanto piensa y cómo piensa. En la lógica vamos a estudiar cómo se piensa correctamente y cómo se piensa incorrectamente. Hay modos correctos y modos incorrectos de razonar, por ejemplo. Eso lo estudia la lógica. Después tenemos la teoría de la argumentación, que es una rama de la lógica. Las principales falacias, eso también. Eso también estudia el ser. Pero estudia el ser en cuanto pensamiento, el ser en cuanto corrección formal. Ahora, la metafísica estudia el ser en cuanto ser. En cuanto ser. Es decir, en cuanto que es. ¿Y qué es el ser en cuanto que es? Bueno, parece un juego de palabras, pero es lo más abstracto y lo más difícil en realidad. Así que ténganse un poco de paciencia para entenderlo. El ser en cuanto ser es todo lo que existe. Todo lo que existe. Lo viviente, lo no viviente, lo real, lo imaginario, lo que todavía no es pero puede ser, es decir, lo posible, lo que todavía está en camino a ser otra cosa, a eso lo vamos a llamar potencia. Todo eso es lo que existe. La metafísica estudia a las cosas en tanto y en cuanto existen. Ya no le importa a la metafísica si tienen materia, si tienen forma, si tienen alma, si no tienen alma, si son vivientes o si son inertes. No le interesa estudiar tanto al ser humano como al perro y como a la piedra. Los estudia como realidades metafísicas, en cuanto que son seres, en cuanto que existen. Entonces vamos a poner acá, a ver qué pasa. Si yo copio esto, a ver, téngame un segundito de paciencia. Muy bien. Me tengo que fabricar un cuadro de diálogo, así que ya estoy con ustedes. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Ser es todo lo que existe. Eso es el ser. No nos confundamos con lo que se llama ser en biología. En biología ser se le dice a los seres vivientes. Entonces la planta es un ser, pero la piedra no es un ser. En metafísica sí. En metafísica no es más ser la planta que la piedra. La piedra es un ser y la planta también es un ser. Y el ser humano también es un ser. ¿Por qué? Y porque existen. Eso de algún modo también se le llama ente. Ente quiere decir lo que es. Yo soy ente, tú eres ente, él es ente. Podríamos conjugar, ¿no? Todo lo que es ente. Así de general es la metafísica. Ahora, claro, qué novedad, ¿no? Que las cosas existen. Dice, alguno puede preguntarse, ¿y todo esto para pensar que las cosas que son existen? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, en principio eso parece una obviedad, pero vamos a ver que se puede profundizar mucho en esa obviedad. Porque, ¿cómo son las cosas que son? Los entes. Lo que es, ¿cómo es? Bueno, todo ente va a tener un acto de ser más una esencia. El ente tiene un acto de ser y una esencia. Por ejemplo, una piedra, que es un ente, tiene un acto de ser, porque acá está, la tengo acá en mi mano. La puedo tirar contra un vidrio y romper el vidrio. Existe la piedra. ¿Me explico? Una planta, que también es un ente, tiene acto de ser. Ahí está, la tengo que regar todos los días. La tengo que podar en invierno. Está ahí la planta.
Además de tener un acto de ser, la planta, que es un ente, tiene una esencia. A la esencia la podemos entender como la naturaleza que tiene ese acto de ser. El árbol, la planta, es una esencia que tiene un acto de ser. ¿Qué es la esencia de un árbol? Y ser lo que lo hace ser un árbol y no un gato o una araña. ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un gato? La esencia. Son esencias distintas. El árbol es un vegetal, el gato es un animal. El árbol es autótrofo, se produce su propio alimento. El gato es heterótrofo, tiene que comerse un pajarito. Las whiskas se tiene que comer, el balanceado, ¿no? Mi gata, por ejemplo, desayuna whiskas todas las mañanas y toma un poquito de leche, le gusta la leche, y después va y caza paloma. Ese se dedica al hobby de ella, es cazar, porque es gata, hembra, caza. La hembra, generalmente los felinos, es la que caza. Entonces ella hace eso, ¿no? Bien, el árbol no hace eso, el árbol le tengo que dar fertilizante y agua y sol, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque tienen esencias distintas, tienen naturalezas diferentes. Ahora, los dos tienen acto de ser. Los dos son entes, el árbol y el gato. Los dos tienen acto de ser porque existen, ahí están. En el fondo de mi casa y la gata duerme adentro, pero están. Cuando se mueran, el árbol y mi gata, no van a tener más acto de ser, se van a morir. No van a ser más ni gato ni árbol. ¿Está? ¿Saben ustedes? Hay entes que pueden tener esencia y no tener acto de ser. Porque escúchenme una cosa. Los dinosaurios, por ejemplo. Les suena, ¿no? El dinosaurio saben lo que es. Bien. El dinosaurio, existe la esencia de dinosaurio. Ustedes saben lo que es un dinosaurio. Un reptil. Era un reptil gigante, ovíparo, con diferentes características esenciales. Pero no hay más acto de ser. ¿Por qué? Porque no hay ningún dinosaurio que sea. No existen más los dinosaurios. Solamente queda algún resto fósil en algún museo, perdido y enterrado, hay muchos, ¿no? Esos son los que producen el petróleo. El ente dinosaurio no existe más, no tiene más acto de ser. Sí existe la esencia. ¿Dónde existe la esencia de dinosaurio? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. La esencia de dinosaurio existe en la mente. Nosotros podemos pensar en un dinosaurio. Es un ente de razón. Es un ente ideal. Existen los libros. Hay muchos libros de dinosaurios. Yo puedo dar clases. Yo no, porque no soy ni zoólogo, ni arqueólogo, ni paleontólogo, pero un especialista en dinosaurios puede escribir bibliotecas enteras, dar conferencias toda su vida sobre los dinosaurios. Pero no existe ni un solo dinosaurio. Es decir, ¿qué hace cuando habla del dinosaurio? Y se refiere a la esencia del dinosaurio. Pero no tienen acto de ser, no hay un solo dinosaurio caminando. Se extinguieron hace millones de años. ¿Está? Ténganse un poco de paciencia, alumnos del Colegio San Francisco, con esto, porque al principio cuesta. Al principio cuesta. ¿Qué nos tiene que quedar claro hasta ahora? Que todos los seres los estamos estudiando en cuanto a seres. Y los estamos estudiando primero como entes que tienen actos de ser. El programa dice, metafísica, el ser. Muy bien. El ser es todo lo que existe y es ente. Muy bien. Hemos tocado la noción de ente, que es casi lo mismo que el ser. Si no crean que lo están confundiendo, es prácticamente lo mismo. Y la esencia. Muy bien. Si entendemos esto que hemos explicado recién, vamos a entender también lo que es la existencia. Es decir, este ente o ser tiene esencia y existencia. Existencia y acto de ser es lo mismo. Vamos a poner un color para no confundirlos. ¿Qué le podemos poner? Azul.
Espero que se vea bien. Creo que sí. Esencia es lo mismo que acto de ser. Uy, 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 qué lío que hicimos. Acto de ser, profesor. El profesor con el mouse anda medio. Muy bien. La existencia es lo mismo que el acto de ser. Me parece que recién dije que la esencia era lo mismo que el acto de ser. No, señor, la esencia es igual que la esencia. La existencia es igual que el acto de ser. Colorín colorado, ¿qué me tiene que quedar muy claro a mí este cuadrito? A ver si lo podemos hacer. Lo podemos resaltar de alguna manera. Mi compu, como está filmando, está más lenta que un caracol. Qué lindo que quedó, ¿eh? Los colores de Argentina quedaron. Esto es lo que les tiene que quedar a ustedes, claro, en lo que hemos dado en la clase hasta ahora. El ente. El ente tiene acto de ser más esencia. Muy bien. Bueno, yo de este programa voy a tener que tocar algunas cosas. Vamos a ver si llegamos a dar estos nombres. Lo dejaría para lo último, lo de uno, algo, cosa, verdadero, bueno y bello. Vamos al ser en acto y ser en potencia, que quiero respetar el orden que está llevando. Recuerden ustedes que este PDF acá nos va a explicar un poco con otras palabras esto que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno. Vamos al ser en acto y ser en potencia. Voy a intentar copiarlo otra vez así no lo escribo. Muy bien. Vamos a nuestro pizarrón. Profesor, escriba, por favor. Bien, muy bien. Ahí está. Bien. Este ser, este ente que tiene acto de ser y esencia, puede ser de muchas maneras. Eso lo dice Aristóteles. Que el ser puede tener este acto de ser de muchos modos. ¿Y por qué? Y porque, bueno, no es lo mismo ser una piedra que ser una planta, o que ser un animal, o que ser un ser humano, o que ser una idea. La idea en algún lugar está. Generalmente nos tocamos la cabeza cuando decimos las ideas, como si la cabeza estuviera en el cerebro. Puede ser. Algunos neurólogos todavía lo sostienen eso, ¿no? En la filosofía decimos alguna otra cosa, no importa, ahora no nos vamos a meter en ese problema. También se puede ser en acto y se puede ser en potencia. Vamos a ver qué dice nuestro documento. Uno de los descubrimientos más grandes de Aristóteles fue esta distinción fundamental, ser en acto y ser en potencia. Las cosas del mundo están todas compuestas de potencia y acto. Solo Dios es acto puro. Esta doctrina alimentó todo su pensamiento y encontró en Santo Tomás su más acabada precisión. Bueno, vamos un poquitito más. Saltamos un párrafo. Notemos algo que no debe olvidarse jamás, dice. La potencia es algo. Toda vez que decimos que algo está en potencia, decimos que allí hay algo y no la nada. La potencia no es una mera posibilidad general, sino algo que existe realmente, pero como algo que está dispuesto u ordenado a un acto determinado. Vamos hasta ahí. La potencia es algo que está dispuesto u ordenado a un acto determinado. Yo puedo tener la potencia de hablar en inglés. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto, si yo manejara esa lengua, a hablar en inglés. Pero yo no estoy hablando en inglés. Yo ahora estoy hablando en castellano. Pero supónganse que yo tuviera la capacidad, la potencia de estar dispuesto a cuando quiero ponerme a hablar en otro idioma. Es decir, estoy ordenado a un acto determinado que sería hablar en inglés. Y en determinado momento, no lo voy a hacer, no se hagan problema, me pongo a dar esta clase en inglés. Y empiezo a hablar en inglés.
Ahí, la potencia, que era una mera capacidad real de hablar en inglés, pasa al acto de hablar en inglés. Vamos a algo un poquito más concreto todavía. Yo puedo tener la potencia de jugar al béisbol, ¿no? Pero estoy acá sentado dando una clase. No estoy jugando al béisbol, pero soy jugador de béisbol y sé jugar al béisbol, ¿eh? Cuando me voy y juego al béisbol, ahí esa potencia se actualizó. Es decir, pasó de ser una mera posibilidad a ser un acto. Estoy jugando al béisbol en acto. ¿Sí? Esa posibilidad real que yo tenía de jugar al béisbol, la realicé. Realicé esa capacidad. Estoy jugando al béisbol. Lo mismo que con el inglés. Entonces, ese ente, ese ser, puede ser en acto o en potencia. Cuando un ser está en potencia, el ser está en potencia cuando tiene una capacidad real de cambio. Que no me gusta el negro contra el... Ahí está. Ser en potencia. Cuando tiene una capacidad real de cambio. Si yo estoy hablando en español y tengo la potencia de hablar en inglés, es porque soy capaz de cambiar de idioma y ponerme a hablar en inglés. Cuando yo soy un beisbolista en potencia, es porque estoy haciendo otra cosa, pero tengo la capacidad de en cualquier momento ponerme a jugar al béisbol. No dejo de tener esa cualidad por tenerla en potencia. Cuando está como mera capacidad, no deja de ser real por ser una capacidad. Ustedes, el año próximo, no el otro, pueden ingresar a la universidad. Y se van a poner a estudiar, por ejemplo, qué sé yo, supónganse medicina. Bueno, cuando estén en primer año de medicina, van a ser médicos en potencia. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad real de cambiar de forma tal que un día sean médicos. Conforme vayan cursando y aprobando exámenes, un día les van a dar el tan esperado diploma. Y van a ser médicos. Y ahí van a ser médicos en acto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya van a poder ejercer la medicina. Mientras sean estudiantes, mientras sean en potencia, no van a poder ejercer la medicina. Otro ejemplo de ser en potencia. Yo puedo decir que la semilla... A ver, vamos a ponerlo acá. Qué plomo esto, ¿eh? Bueno. Yo puedo decir que la semilla es un árbol en potencia. Profesor, árbol lleva tilde. Bueno. Podría haber quedado peor, ¿eh? Qué lío que hicimos, ¿no? Ahí estamos. Miren qué lindo que quedó la A de árbol. La semilla es un árbol en potencia. La semilla es una semilla, profesor. Sí, claro. ¿Es un árbol la semilla? No. Yo voy al vivero y le digo, deme semilla de tomate. Y no puede venir el tipo con un árbol de tomate. Yo dije, no, mire, le pedí una semilla, listo. Bien, me da la semilla. ¿Es un árbol en potencia? Y sí, ¿por qué? A ver, si potencia es la capacidad real de cambiar a hacer otra cosa, la semilla tiene la capacidad real, tiene la potencia de algún día ser un árbol. Es un árbol en potencia. Es una semilla en acto y es un árbol en potencia. Ahora, cuando esa semilla yo la siembro, la riego, la dejo crecer, la cuido y un día me da tomates, eso ya es una planta, es un árbol en acto, ya no es en potencia. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué es entonces el ser en acto? Esperen un poquito. Eso era el ser en potencia. ¿Qué es el ser en acto? Ser en acto es la realización de aquella capacidad. Realización de aquella, ¿de cuál? De esta capacidad. Ser en acto es la realización de aquella capacidad. Este ser que era en potencia, ¿por qué era en potencia? Porque tenía una capacidad real de cambiar, de ser otra cosa. Cambiar es ser otra cosa. Ahí cambiamos de estado. Cuando este cambio se produce, pasa a ser en acto, es decir, realiza esa capacidad. Si yo mando, vamos a seguir con el ejemplo de la facultad. Si yo a la facultad de medicina mando un chimpancé, lo siento en un aula al chimpancé, ese no es un médico en potencia, por más que esté sentado en la facultad de medicina en un teórico de fisiología. Lo siento al mono, imagínense que se queda ahí, pobrecito, ¿no? No entiende nada, pero se queda, ¿no? No es un médico en potencia. Está sentado igual que el resto de los alumnos. Pero no es un alumno. ¿Por qué no es un alumno el mono? Porque no tiene la capacidad real de ser un médico. Por más que vaya años, nunca va a ser un médico el mono. Porque no tiene la potencia de poder ser médico. No es médico en potencia. Jamás va a poder actualizar esa capacidad porque no la tiene. No tiene la capacidad de ser médico. Esto es lo que pasa. Fíjense lo que decía el PDF. Ya me perdí. Acá está. La potencia no es una mera posibilidad general, sino algo que existe realmente, pero como algo que está dispuesto u ordenado a un acto determinado. El ir a cursar a la Facultad de Medicina y ser un ser humano, es decir, tener la capacidad real de ser médico, es lo que, como estamos leyendo acá, dispone y ordena a un acto determinado que es el de ejercer la medicina. Si yo me siento en la universidad de veterinaria o de ingeniería, pues no estoy ordenado a ser médico. Estoy ordenado a otra actualización, a ser veterinario o a ser ingeniero. Bueno, estas cosas se estudia la metafísica. Se puede ser en acto o se puede ser en potencia. Por ejemplo, mire, yo soy de abundar mucho en ejemplos. Yo soy padre, soy padre de familia, pero todavía no soy abuelo. Soy padre en acto y abuelo en potencia. ¿Por qué? Y porque tengo la capacidad real de ser abuelo. Mis hijos, cuando tengan hijos, me van a hacer abuelo. Un abuelo filósofo van a tener, pobrecitos. Bueno, prometo no darle filosofía a mis nietos. Muy bien. Soy padre en acto, abuelo en potencia. Bueno, espero que esto haya quedado relativamente claro, ¿sí? Muy bien. Vamos a cortar este video acá, así no se hace tan largo. Permiso.